El numeral 525 nos habla de ese misterio de la Navidad. Dice: Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. La Virgen da hoy a luz al Eterno, y la tierra ofrece una gruta al inaccesible. La tierra ofrece una gruta al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban, y los magos avanzan con la estrella. Porque tú has nacido para nosotros, niño pequeño, Dios eterno. Al hacerse niño, dice el numeral 526, con relación a Dios, es la condición para entrar. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse. Es necesario abajarse, hacerse pequeño. Es necesario nacer de lo alto, como dice San Juan capítulo 3, versículo 7. Es necesario nacer de Dios, Juan capítulo 1, versículo 13, para hacerse hijo de Dios, en el versículo 12 del prólogo de San Juan. El misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Esto es algo que nos ayudará sin duda en la Navidad, considerar este pensamiento del numeral 526. El misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio, o admirable conmersión. El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen, y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Nos da parte en su divinidad. Y luego de la Navidad continúan los misterios de la infancia de Jesús. La circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento. Es señal de su inserción en la descendencia de Abraham. Es señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley, la circuncisión de nuestro Señor Jesús, y de su consagración al culto de Israel, en el que participa durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión de Cristo, que es el bautismo. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Y luego sigue la Epifanía. La Epifanía es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Con el bautismo de Jesús en el Jordán y la boda de Caná, la Epifanía celebra la adoración de Jesús por unos magos venidos de Oriente. En estos magos representantes de religiones paganas, de pueblos vecinos, el Evangelio ve las primicias de las naciones que acogen por la encarnación la buena nueva de la salvación. La llegada de los magos a Jerusalén para rendir homenaje al Rey de los judíos muestra que buscan en Israel
a la luz mesiánica de la estrella de David, al que será el Rey de las Naciones. Su venida significa que los gentiles no pueden descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salvador del mundo, sino volviéndose hacia los judíos y recibiendo de ellos su promesa mesiánica, tal como está contenida en el Antiguo Testamento. La Epifanía manifiesta que la multitud de los gentiles entra en la familia de los patriarcas. Así decía San León Magno. Y adquiere la israelítica dignitas. La presentación de Jesús en el templo lo muestra como el primogénito que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel es la que viene al encuentro de su Salvador. La tradición bizantina llama así a este acontecimiento. Jesús es reconocido como el Mesías tan esperado, luz de las naciones, gloria de Israel, pero también signo de contradicción. Es reconocido como luz de las naciones, gloria de Israel, pero también signo de contradicción. La espada de dolor predicha a María anuncia otra oblación perfecta y única, la de la cruz, que dará la salvación que Dios ha preparado ante los pueblos. Luego viene la huida a Egipto y la matanza de los inocentes. Esto manifiesta la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, dice el prólogo de San Juan, capítulo 1, versículo 11. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Por eso es signo de contradicción. Y toda su vida estará bajo ese signo de persecución. Los suyos la comparten con él. Su vuelta de Egipto recuerda el Éxodo y presenta a Jesús como el liberador definitivo. Presenta a Jesús como el liberador definitivo. Jesús asumió toda la condición humana y pudo liberarnos, y él, así como el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, él tuvo que huir a Egipto y luego regresar. Y dice el numeral 530 que toda esta vida de Jesús estuvo bajo ese signo de persecución y los suyos la comparten con él. Y su vuelta de Egipto, después de que había muerto el perseguidor, cuando regresaron, recuerda el Éxodo. Recuerda el Éxodo. Y presentan a Jesús como el libertador definitivo. Después el Catecismo nos presenta los misterios de la vida oculta de Jesús. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida cotidiana, sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Eso nos dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 2, versículo del 51 al 52.
progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Eso significa que cada uno de nosotros también tenemos que imitar a Jesús, vivir siempre considerando a los demás como superiores a nosotros. La obediencia de Cristo en lo cotidiano, en la vida oculta, inaugura ya la obra de restauración de la desobediencia de Adán, de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre celestial. La imagen temporal de su obediencia filial a su Padre celestial. La misión cotidiana, la sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. Jesús es Dios verdadero, hombre verdadero, y sin embargo, Él vivió sujeto a José y a María. Él no tuvo como la soberbia que podemos tener nosotros de no querer obedecer, de querer sentirnos que ya no necesitamos estar bajo un yugo, bajo un cuidado, bajo una guía. En tantas veces nos sentimos tan fuertes que ya no queremos obedecer. Es el caso, por ejemplo, de aquella joven que cumple ya sus años y que ya tiene su documento de identidad. Quiere vivir ya no sujeto a papá, a mamá, porque ya se mantiene económicamente, porque ya se siente de edad, porque ya comenzó a ir a la universidad, es decir, ya no quiere vivir sujeto, ya no quiere pedir permiso, sino que simplemente llega y sin avisar a la hora que quiere, solo porque ya está trabajando y ya gana su dinero y ya no quiere vivir sujeto a papá y a mamá. Y eso no nos ha enseñado Jesús. Jesús nos ha enseñado a vivir siempre con esa sumisión cotidiana. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. Cuando Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad. Así vivió Jesús, no haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inaugura ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. La desobediencia de Adán es reparada, es restaurada por la obediencia de Jesús. Consultamos Romanos capítulo 5, versículo 19. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, así también por la obediencia de uno solo, todos están constituidos como justos. Todos están constituidos justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. La vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida humana. Nazaret es la escuela
decía Pablo VI, Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús. La escuela del Evangelio, una lección de silencio ante todo. Que nazca en nosotros la estima del silencio, esta condición del espíritu admirable, inestimable, una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe lo que es la familia, su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable. Decía el Papa Pablo VI, Nazaret es una lección de trabajo. Nazaret, o casa del hijo del carpintero. Aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano. ¿Cómo querríamos, en fin, saludar aquí a todos los trabajadores del mundo entero y enseñarles su gran modelo, su hermano divino? Discurso que dio el Papa Pablo VI el 5 de enero de 1964. El hallazgo de Jesús en el templo es el único suceso que rompe el silencio de los evangelios sobre los años ocultos de Jesús. El hallazgo de Jesús en el templo. Cuando Jesús se perdió y fue hallado al tercer día en el templo, es el único suceso que rompe el silencio de la vida oculta de Jesús. Jesús deja entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. Por eso le dice a José y a María, ¿no sabías que me debo a los asuntos de mi Padre? María y José no comprendieron esta palabra, pero la cogieron en la fe, y María conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. A lo largo de todos los años en que Jesús permaneció oculto en el silencio de una vida ordinaria, en el silencio de una vida ordinaria. Es admirable cómo Jesús nos enseña a través del Evangelio su vida oculta, su vida humilde y siempre sumisa bajo la autoridad de su papá legal, de José y de María, siempre sumiso. Y su vida oculta solo se nos presenta en su vida oculta, se nos presenta hasta solo un momento de los 12 años, pero desde su nacimiento pasaron varios años y hasta sus 12 años y luego pues hasta los 30 años. De manera que de Jesús pues conocemos pocos años. La mayoría de los años de Jesús pues son una vida oculta, sumisa, pero que nos esclarece en el hallazgo en el templo, que es el único suceso que rompe el silencio sobre los años ocultos de Jesús, nos da a entender que su consagración total se deriva de esa filiación divina, y por eso le dice a José y María, ¿no sabías que me debo a los asuntos de mi Padre? Y él aprendió y vio siempre sujeto el trabajo de su papá, de José,
Y por eso le llaman el carpintero, porque Él trabajó. Eh, Nadie puede decir, pero Jesús, como Él era Dios, pues Él no trabajaba porque solo, como podía hacer milagros, pues hacía milagros y se daba grandes banquetes. No es así. Él siempre el poder lo usaba no para beneficio personal, sino que siempre lo usaba para servir, para colmar de bienes a los demás. Pero para sí no usó su poder, porque Jesús hubiera inmediatamente con su poder hubiera construido allí en ese establo pues un castillo, algo grandioso para poder nacer. Pero no fue así, porque Jesús nos está diciendo que lo grande no es para este mundo. Su reino no es de este mundo. Por lo tanto, no va a gastar, sino más bien en aquello que nos lleva hacia el reino de los cielos. Y el ser humildes, el ser pequeños, el ser sacrificados, pues eso favorece para poder entrar en el reino de los cielos. Él mismo nos dice en su palabra, si no son como uno de estos pequeños, si no son como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Y Él nos ha enseñado a vivir así en la sencillez, vivir en ese silencio de esa vida ordinaria y vivir siempre para hacer la voluntad del Padre. Y después de la vida oculta de Jesús, los misterios de la vida oculta de Jesús, que solo fueron interrumpidos, este silencio, solo con el hallazgo del templo. Y después vienen los misterios de la vida pública. Y esos misterios de la vida pública empezaron con el bautismo. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, a todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros como modelo nuestro. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y los misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que lo realice y que lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia, porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros. Así decía San Juan Eudes. Pues esos misterios de la vida pública de Jesús nos permiten, nos dan la capacidad de poder vivirlo. Como dice el numeral 521, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Como Él mismo dice en su palabra, todo lo que hicieron con ellos, a mí me lo hicieron. Es decir, Él vive en nosotros. Y Él nos da esa capacidad de poder vivir en Él. Como dice el apóstol, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Él vive en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación,
se ha unido en cierto modo con todo hombre. Así dice la Gaudium et Spes número 22, inciso 2. Y estamos llamados a hacer una sola cosa con Él. Y vivir como Él vivió, amar lo que Él amó. Como dice el apóstol, tener los mismos sentimientos de Cristo. Tener los mismos sentimientos de Cristo. Debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Pedirle con frecuencia que lo realice en nosotros y en toda su iglesia. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.